Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto poder saludarles. Me alegra mucho. En esta noche vamos a comenzar nuestra clase. Tiene que ver con introducción a la Biblia. Y le agradecería, Pastor Elías, muy buenas noches, si usted nos puede guiar en oración para este tiempo. Claro que sí, mi hermano, claro que sí. Vamos a orar. Amante Dios y eterno Padre, te damos gracias en esta hermosa noche que nos permites tener esta clase. Suplicamos, Señor, que tu gracia, tu misericordia asista a nuestro hermano pastor, quien va a impartirla, y que podamos ser, Señor, dirigidos por ti y desafiados, Señor, a lo importante que es tu palabra, Señor, que debe ser encarnada en nuestras vidas para ser de bendición, Señor, a tu pueblo. Gracias, pues te damos por esta bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Estamos en un curso que tiene que ver con doctrina de las escrituras. En la primera clase, nosotros hemos podido ver algunas cosas muy importantes como el fundamento de toda la teología bíblica. Nace en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios. Tiene una doble dimensión. Fue escrita por hombres reales en contextos históricos concretos con idiomas y estilos propios, pero su autor es Dios, fue inspirada o exhalada por él y esto es muy importante que nosotros no lo olvidemos. La palabra del Señor en Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas es para nosotros y para nuestros hijos. En este contexto y en esta idea, mis amados hermanos, es que, y con esta pequeña introducción, es que quiero comenzar nuestra segunda clase, porque nuestra segunda clase necesita de que podamos entender que el mensaje de toda la escritura de Génesis a Apocalipsis es uno solo y que nosotros tenemos que aprender a leerla en una sola unidad. Debemos recordar que un ejercicio hermenéutico correcto es que la Biblia se interpreta a sí misma y es así que nosotros podemos partir de las cosas reveladas claras a las menos claras eh, para poder tener una interpretación correcta. Y de esta manera nosotros vemos que el cimiento de la revelación comienza con una palabra que nosotros la conocemos mucho, pero en algunos casos no sabemos por qué la tenemos, que es el Pentateuco, como la arquitectura inquebrantable de la fe. ¿A qué yo me refiero? Nosotros vemos que la palabra Pentateuco está en griego y está conformada por dos palabras, penta y teuco, cinco cajas o cinco rollos para poder nosotros entender. Algo que es importante es que aunque en nuestras Biblias tenemos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios como cinco libros separados, dentro del pueblo de Dios que recibió la palabra de Dios dada por Dios a Moisés y él al pueblo, esta tiene una cosmovisión clara y única, y es que es un solo mensaje. De hecho, es conocida como la ley o la Torá, y es algo que nosotros tenemos que considerar. Por eso nuestra segunda clase va a tomar dos lecciones del módulo de, ¿cómo se llama esto? Del seminario para hablarnos y en hacer una introducción.
es algo muy interesante que nosotros tenemos que poder ejercitarnos e instruirnos, ya que el Pentateuco ocupa un lugar constructivo dentro de la revelación bíblica. Son los 5 primeros libros de la Biblia, como ya se los había dicho. Y desde la tradición reformada presbiteriana, ha insistido en que la escritura posee la autoridad porque Dios mismo es su autor principal. Y aunque haya usado verdaderos autores humanos, lo que quiere decir como la persona de Moisés, nosotros sabemos que su valor literario y su importancia no tiene que ver con los extractos o las narrativas culturales o los eventos circunstanciales que se narran dentro del mensaje doctrinal. La Confesión de Fe de Westminster afirma que la autoridad de la escritura depende completamente de Dios, quien es la verdad misma, y por eso debe ser recibida como palabra divina. Y esto es muy importante. El asiento de toda la escritura en el Antiguo Testamento va a ser la ley o la Torá. Y algo que yo quisiera que ustedes meditaran conmigo a lo largo de estas 4 clases que vamos a tener. Así como en el Nuevo Testamento podemos encontrar el libro de Romanos como el asiento teológico del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tenemos la ley de Dios o la Torá, que nosotros la conocemos como el Pentateuco. Si alguno de mis hermanos en este momento tiene alguna pregunta o algún aporte, yo les agradecería su participación. Saludo a los hermanos Fernanda, acá bueno, Wilberto, el pastor Elías, pero acá está Oppo, Samsung, no sé sus nombres, pero está José Reyes y Ruth de la Cruz. Muy buenas noches. Bueno, si no hay preguntas que las pueden hacer en cualquier momento o alguna duda, o si me ayudan con algún aporte, sería extraordinario. Pero lo que quiero que nosotros consideremos algo, no departamentalizar o separar o fragmentar el Pentateuco, la Torá, la ley, como si fuera una colección de tradiciones religiosas desconectadas o de revelaciones desconectadas. Nosotros tenemos que verlo de una sola unidad. Si nosotros nos damos cuenta, el establecimiento del reino de Dios es la voluntad de Dios. Lo que Moisés hace al revelar Génesis es darnos respuestas a nuestros orígenes, de dónde venimos, por qué estamos aquí, el para qué. Y nosotros tenemos que considerar esto. Además, el Nuevo Testamento interpreta la ley de Moisés como escritura que da testimonio de Cristo. Jesús declara con toda certeza que Moisés escribió de él, Juan 5:46, y después de la resurrección explica a sus discípulos lo que de él se decía en la ley de Moisés. Cuando hablamos de la ley de Moisés, tiene que venir a nuestra mente los 5 libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Miren lo interesante. Jesús resucita y dice, todo lo que ha pasado no es algo nuevo, es algo que estaba en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Por lo tanto, una teología del Pentateuco debe atender tanto a su contexto histórico original como a su cumplimiento cristológico, y esto es muy importante. Miren, mis amados hermanos, nosotros tenemos, cuando hablamos de la Biblia, de la Escritura, yo les dije que es una unidad. Si nosotros podemos meditar en algo importante, es cómo está dividido o cómo está dividida la Escritura. La Escritura está dividida de manera extraordinaria. Ya hemos dicho, los 5 primeros libros son la ley. ¿Qué libros siguen?
¿Qué libros siguen, mis queridos hermanos? Después de la ley, nosotros tenemos los libros históricos y esto nos debe hacer comprender y entender un poquito, porque los libros históricos, qué nos cuentan? Yo creo que ustedes nos pueden ayudar si alguno quisiera participar. A mí me gusta que participen mis queridos hermanos para saber que tengo un retorno. ¿Alguno que se anime? Porque cuando hablamos de los libros históricos, mis amados hermanos, estamos hablando de Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Tenemos la ley, que es el Pentateuco. Luego tenemos los libros históricos, el establecimiento de la monarquía. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que comprender que cuando está terminando Génesis, hay algo que el Pentateuco nos presenta y es el fundamento histórico redentivo del reino de Dios. Por eso en la profecía de Juan, perdón, en la profecía de Jacob cuando bendice a sus hijos, dice de Judá habrá un trono y habrá un rey. ¿Alguien que quisiera participar o ayudarnos? Sí, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. ¿Me recuerdas tu nombre? De este lado, Juan Carlos Córdoba de la Cruz, de la iglesia Ebenezer, aquí de la iglesia que pastorea el pastor Elías. Ok, mi apreciado hermano Juanito Cayo, cuéntame. Pues como estaba mencionando, ¿no? Los libros históricos, pues más que nada nos hablan de la historia, el proceso que el pueblo de Israel, que fue llamado, llevó a cabo, ¿no? Todo lo que sucedió, los eventos que pudimos notar, cómo el pueblo desobedecía, cómo el pueblo volvía a Dios. Y entonces nos narran, ¿no? Como bien lo menciona, ¿no? La historia del pueblo de Dios, el proceso para llegar igual a la tierra prometida, ¿no? También nos menciona cómo el pueblo, se desanimaba, cómo el pueblo se desalentaba, cómo el pueblo reclamaba, pero también cómo Dios era fiel a sus promesas que ya se habían mencionado en el Pentateuco, ¿no? Por ahí mi comentario. Gracias. Juan, muchas gracias. Eso nos ayuda mucho y gracias por tu participación, Sí. porque para tener un reino, nosotros no solamente podemos tener una ley, tenemos que tener un territorio y tenemos que tener un linaje real o una monarquía. Nosotros sabemos que desde Adán viene un linaje de salvación. A Abraham se le prometió que él sería bendición a todas las naciones de la tierra y que de su descendencia nacería el Mesías. Y eso es muy importante porque es una promesa que recibe su hijo Isaac. Luego el que hereda esa promesa es Jacob y Jacob nos dice que en Judá encontraremos esta realidad. Entonces fíjense que ya tenemos la ley dada por Dios para ser obedecida y esto es muy importante porque es el Pentateuco que abarca no solamente la parte ceremonial, sino la parte civil, la parte moral y es muy importante que nosotros la veamos como una unidad, porque cuando nosotros departamentalizamos la Biblia terminamos con enseñanzas extrañas. ¿Por qué razón? Porque el propósito de presentar la escritura como fundamento redentivo de la revelación bíblica es que estamos poniendo los asientos que son claros para que nosotros veamos que este es el canon inspirado por nuestro Dios. Y nosotros tenemos que entender que Dios siendo soberano, crea, juzga, promete, redime
y habita en medio de su pueblo y prepara el camino para la consumación de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Y esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. En medio de toda esta enseñanza, yo quiero que nosotros veamos que después del primer grupo de libros, que es la ley, el segundo, son los libros históricos, luego que vienen los libros sapienciales o los libros de sabiduría, o no, o estoy equivocado, según la Biblia, porque tenemos ahí un grupo de libros que es muy interesante, que yo quiero que meditemos rápidamente de manera introductoria. Es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Básicamente los libros sapienciales son libros poéticos. Y algo que es muy importante, lo que hace Job, lo que hace Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares es profundizar sobre aspectos de la ley para que el pueblo los aprenda. Básicamente como cuando un padre enseña a sus hijos, los educa, los instruye. Muchos de nosotros que hemos tenido hijos o los que hemos tenido el privilegio y la oportunidad de tener hijos, les hemos enseñado cantando. ¿Cómo enseñamos a la iglesia en muchos aspectos doctrinales? Cuando, bueno, no sé si en su iglesia se cantan todavía los signos como cuán grande es Él, sublime gracia, santo, santo, santo. Estos libros, estos cánticos históricos, por lo menos tienen un gran propósito, que nosotros aprendamos la ley de Dios. Hay cánticos como el que nace en Apocalipsis capítulo 15, que narra el cántico de Moisés cuando dice, grande y maravillosas son tus obras. Bueno, yo no soy cantante, pero ustedes saben que se está recitando la palabra de Dios. Y es algo que yo quiero que consideren, porque ¿qué hacen los libros de sabiduría o los poéticos, o esos 5 libros que hemos visto? Es profundizar sobre la ley de Dios. Y posteriormente tenemos otro gran grupo en el Antiguo Testamento que es el de profetas mayores y profetas menores. Y yo creo que ustedes ya han estudiado cuál es la diferencia de ellos. Pero hay algo que yo quiero de manera rápida que nosotros meditemos en algo muy importante. Los profetas reclamaron al pueblo sobre su conducta y sobre la prioridad que tenían que tener sobre Dios y del juicio de Dios, porque el pueblo de Dios había adulterado por su rebelión, por su idolatría, basado en la ley o en la Torá o en el Pentateuco. Por eso es tan importante que nosotros le dediquemos tiempo al Pentateuco para entender y comprender, porque la base orgánica de nuestra cosmovisión, más que historia, religión o tradiciones antiguas, el Pentateuco establece los principios, propósitos y alcances del plan redentor de Dios para un pueblo que es beneficiario inmerecido de su gracia. De hecho, el Señor Jesús lo aclaró con mucho énfasis, que él no vino a abrogar la ley. Cuando él dijo, no vengo a abrogar la ley, él habló del Antiguo Testamento, particularmente del Pentateuco, porque el Pentateuco nos plantea 4 columnas fundamentales respondiendo al pueblo cómo hacer la supracultura del reino de Dios. O sea, cómo sabemos que somos parte del reino de Dios. Por eso nos menciona el creacionismo, monoteísmo, cristianismo y el derecho canónico. ¿De qué manera? La ley o el Pentateuco en su unidad nos presenta el origen intencional del universo, de esta tierra, del hombre. Y esto es muy importante.
Otra de las columnas fundamentales reveladas en la ley es el monoteísmo. Jehová uno es. Deuteronomio capítulo 6 nos dice claramente que la revelación del único Dios verdadero. Y cuando nosotros entendemos que la ley habla o anuncia, profetiza acerca de Cristo, porque nosotros somos cristianos. Y yo quisiera que nosotros consideráramos algo muy importante. En Hebreos 11, en los últimos dos versículos, cuando nosotros nos dirigimos a la palabra del Señor, podemos encontrar algo que nos debe llamar la atención a cada uno de nosotros. Y es lo siguiente. Después de un listado desde Abel y dice hasta nuestros días, básicamente, o sea, están citados las personas más importantes dentro del cristianismo, lo que en muchas iglesias se ha llamado los héroes de la fe. Cuando nosotros vamos a Hebreos 11 y nos dirigimos a los últimos versículos, dice algo muy importante, versículo 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, o sea, todos los del Antiguo Testamento, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Yo no dice a qué se refiere. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ok, ahí vamos entendiendo algo mucho más importante, mis amados hermanos. ¿Y qué es lo que nosotros vamos entendiendo? Que tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios tiene un plan mucho mejor que el que nosotros hemos visto. Y nosotros estamos esperando que Dios haga todas las cosas perfectas en un tiempo futuro, donde estemos los del Antiguo y los del Nuevo Testamento. Por eso es importante entender el Pentateuco como la base orgánica del reino de Dios, de nuestra cosmovisión. De hecho, nosotros encontramos el derecho canónico, la matriz de la ley y el gobierno divino. El hombre fue creado y puesto en la tierra como imagen y semejanza, como un vicerregente para obedecer. De hecho, somos mayordomos, o sea, tenemos autoridad y funcionalidad. Hay un reino manifiesto. Por tanto, mis amados hermanos, algo que es importante que debemos considerar que estos cinco rollos, la ley, la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, son la base absoluta para que nosotros obedezcamos dentro del reino de Dios. Y algo que tenía el pueblo de Dios que recibió esto, ellos agruparon todos los libros o toda la revelación en tres grupos, ¿sí? La Torá, la Nevi'im y los Ketubim, o sea, la ley, los profetas y los escritos. La ley son los cinco rollos, los profetas edifican y advierten sobre el fundamento de la ley. Y los escritos, lo que yo les decía, son los conocidos de sabiduría. Ahora, este es el canon hebreo que fue llamado la Tanakh. Fue consolidado por el consenso de rabinos eruditos en la escuela de Yavnia aproximadamente en el 70 después de Cristo, tras el asedio de Jerusalén. O sea, para esta fecha ya el Antiguo Testamento era algo reconocido, guardado, preservado por Dios en manos de su pueblo. ¿Preguntas o aportes, mis queridos hermanos? ¿Alguno que quisiera hacerme un pequeño resumen hasta aquí que hemos aprendido? Perdóneme que a veces soy un poco escuelero, pero creo que es fundamental poder procesar
toda la información y que se nos quede algo en el corazón. ¿No hay un voluntario? Muy bien. Son muy buenos oidores, mis queridos hermanos. Adelante, a ver. Juan Carlos aquí. A Juan mí sí me Carlos, gusta muchas hablar. gracias. Es muy Este, pues, buena. Ahora en la introducción, ¿no? En la clase de introducción de la Biblia, pues lo que hemos estado viendo, analizando, es que el Torá o la ley o los primeros 5 libros no se debe de entenderlos o manejarlos separadamente, sino que son la base orgánica o son la base de toda la escritura, ¿no? Entonces, tenemos que entender o comprender que en los primeros 5 libros nos van a llevar a lo que sigue, ¿no? Hablamos de los profetas, los escritos, lo que estamos viendo, para poder entendernos, y siempre en los sermones o en los mensajes que demos, siempre tenemos que no decir vamos a predicar nada más en el nuevo, ¿no? Sino siempre tenemos que predicar de la base, ¿no? La base que es nuestra ley, y eso nos tipifica a lo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, Génesis 3:15, ¿no? Que nos tipifica cuando Cristo iba a venir, ¿no? Iba a nacer, ¿no? Todo el antiguo o la base nos va a tipificar lo que venía, ¿no? Los profetas anuncian también el Mesías y da cumplimiento en el nuevo, ¿no? Ahí. Perfecto, Juan. Muchas gracias. Gracias por Sí. retroalimentarnos. Quiero que quede algo muy claro. Miren, el propósito del Antiguo Testamento es manifestarnos a Cristo. Como es manifestarnos a Cristo y saber que Cristo es real, tenemos que entender que también el pueblo que se salva es real, que hay un linaje escogido por Dios. Por eso hay nombres, por eso hay una genealogía, hay una generación concatenada que viene abrazando las promesas de Dios. Cuando nosotros vemos estos 5 primeros libros, que es la anatomía del cimiento del mensaje, en Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, vemos que la primera parte o la primera caja de este libro está el propósito del mundo y su pueblo. O sea, no ha habido, o sea, no ha habido obstáculo o algo se ha obstruido para ese proceso. Y es muy importante porque para nosotros ver el reino de Dios tenemos que poder descansar en su ley, pero es un reino real, con personas reales, con un pueblo real. Por eso necesita un territorio, lo que nuestro hermano Juan decía hace un momento cuando hablaba de la conquista de la tierra prometida, el establecimiento de la tierra prometida. Y esto es muy, muy importante que nosotros lo veamos, pero también el establecimiento de una monarquía, un linaje real del cual vendrá el Redentor. Nosotros cuando vemos Génesis encontramos el mundo y el pueblo, Éxodo, la liberación de Egipto, y cuando nosotros pensamos siempre en Egipto, hablamos del mundo, del reino de las tinieblas, de la esclavitud, de donde hemos sido liberados. Y esto es muy importante porque este lenguaje será en toda la revelación de Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, Apocalipsis termina con la victoria de Cristo sobre sus enemigos, Satanás, el mundo y los que ya están esperando la condenación. Levíticos nos habla del propósito del servicio y del tabernáculo, de la adoración, de la liturgia, del día de reposo, del descanso. Cuando encontramos números, encontramos una generación y conquista permanente de la victoria que es bajo la dirección de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, cuando encontramos Deuteronomio, encontramos la repetición y el pacto de Dios para con su pueblo. Y esto es muy importante que nosotros lo asimilemos. La ley, una monarquía, un territorio,
porque el reino de Dios es real. A veces nosotros usamos unas palabras que encontramos también en las traducciones de la Biblia del reino de Dios que es espiritual. De hecho, en una de mis clases, un estudiante me dijo cómo entender las palabras del Señor Jesús cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Recuerden que cuando se lo dice Jesús en un momento previo a su muerte, a su crucifixión, se lo dice a Pilatos para decirle que él tiene autoridad dada del cielo porque hay un plan redentivo. Y cuando le dice mi reino no es de este mundo, porque si mi padre quisiera enviaría, ¿sí? Para defenderme, para protegerme, lo harían, pero ese no era el plan. Pero recordemos algo, mis amados hermanos, el reino de Dios para el pueblo de Dios será cielos nuevos y tierra nueva. No vamos a ser espíritus que naveguen en estos cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a ser personas que tienen un cuerpo glorificado, que tienen su espíritu y el espíritu de Dios y estaremos en la presencia de nuestro Dios. Por eso, cuando nosotros pensamos en la creación y la humanidad, Dios establece el orden del universo y su soberanía total. Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y el hombre se rebeló, el hombre cayó. Una y otra vez vemos esta realidad, pero Dios eligió un pueblo, el Israel de Dios, que no es una nación geográfica ni étnica, sino son aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Porque todo el Pentateuco actúa como una lente convergente y nos lleva a Cristo. Y eso es muy importante. El propósito del simiente siempre fue sostener la llegada del Mesías. Y es lo que nosotros encontramos en esta hermosa revelación, que estos son los 5 primeros libros de la Biblia. El arquitecto y su instrumento. Entonces el autor divino, que es Dios, el texto bíblico no se originó en la mente humana. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos el Pentateuco debido al Espíritu Santo que guió sobrenaturalmente el proceso para comunicar exactamente su voluntad, tal como Pablo le dijo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y luego nos va a decir por qué. Recuerden que en este momento Pablo, cuando le escribe a Timoteo, no teníamos todavía el Nuevo Testamento. De hecho, el canon es cerrado y terminado muchos años después. Sin embargo, el instrumento humano que Dios usa es común y corriente a lo que hoy pudiéramos decir, a lo que pudiéramos decir hace 100 años, 500 años, 1000 años o 2000 años. Porque el hombre antropológicamente no ha evolucionado. A lo que yo me refiero es que seguimos teniendo las mismas características hace 6000 años que la escritura nos narra. Y Dios actúa en la persona que él llama para revelarle su palabra. Y esa persona, como profeta y organizador del pueblo de Dios que es Moisés, escribió desde su propia experiencia, pero bajo el control soberano del Espíritu Santo. Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. También está confirmado en Números 33:2 y Deuteronomio 31:9. ¿Qué significa esto? Que esto se llama una inspiración orgánica. La mecánica de la inspiración nos va a llevar a rechazar la inspiración mecánica. Y perdón que voy a hacer una aclaración. ¿Por qué razón? Porque lo que escribe cada persona en la Biblia, por eso nosotros
tenemos que llegar a una conclusión. La Biblia es la palabra de Dios. Es inerrante, es suficiente, es perfecta. La Biblia no es un documento que contenga la palabra de Dios. ¿Se entiende el mensaje, mis queridos hermanos? Sí se entiende, pastor. ¿Qué se entiende, Juan? Dime, ¿qué acabamos de entender? Perdóname, ayúdame. Estamos en un momento académico y quiero que se nos quede claro. ¿Qué diferencia hay entre la expresión es la palabra de Dios y la expresión contiene la palabra de Dios? Eh, Ahí podemos entender que, por ejemplo, cuando decimos contiene la palabra de Dios, puede ser cualquier libro, ¿no? Porque cualquier libro trae una información, ¿no? Vemos cualquier libro, dice, contiene tal información, tal tema. Y cuando decimos es la palabra de Dios, confirma lo que estamos comentando, que la palabra de Dios es inherente, es suficiente y es perfecta. Y ante esa perfección no podemos fallarle, no podemos decir que es cualquier libro, sino es como aquí nos explica la diapositiva, la presentación dice, porque su autor es poderoso y no puede errar, no hay falla, es suficiente porque lo que está escrito pues es suficiente para que nosotros podamos decir que su autor es Dios, porque ella misma habla de que es inspirada y es perfecta, dice, porque nosotros tenemos que, dice, creerla, obedecerla y predicarla y entendemos que su palabra es una inspiración. Amén. Ok, mi querido hermano, muchas gracias y me ayuda mucho para poder entender. Si nosotros decimos que la palabra de Dios es, o sea, si la Biblia la confesamos, la creemos, es la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que tiene importancia la coma, la tilde, cada versículo de la Biblia. Y recordemos algo muy importante. Estos libros en su original no contienen versículos, no contienen títulos, sino todo lo contrario. Está redactada como cualquier libro. Y esto es importante, porque cuando la leemos tenemos que leerla como una unidad. A veces nosotros nos guiamos por los títulos que tienen y a veces partimos la información. A veces el predicador por eso tiene que estudiar la palabra una, otra y otra vez y leerla en su contexto. O sea, el texto dentro de su contexto, porque si no, es un pretexto para decir cualquier cosa. Porque yo tengo que considerar, si es inerrante, no se equivoca. La Biblia es poderosa. Por eso la misma escritura dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios atraviesa el corazón, aún los huesos, como una espada de dos filos, de acuerdo al propósito de Dios. Es suficiente, la Biblia es suficiente porque su autor es omnisapiente y sabe exactamente lo que sus hijos necesitan. O sea, todo lo que Dios ha querido revelar está ahí. Miren, hagan un ejercicio hermenéutico siempre. Cuando Dios guarda silencio, ¿yo qué debo de hacer? Guardar silencio. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque a veces nosotros no lo hacemos. Nosotros lo que hacemos es a veces es dejarnos llevar por la curiosidad y cuando nos dejamos llevar por la curiosidad, queremos saber donde Dios no ha aclarado, donde Dios no ha dicho más. Y esto es muy, muy, muy importante que nosotros meditemos. Donde Dios guarda silencio, ¿qué tenemos que hacer? Guardar silencio. Y esto es muy importante que nosotros meditemos. ¿Por qué razón? Porque no solamente es inerrante, es suficiente, sino es perfecta. Cada palabra es perfecta
e intencional. O sea, para nosotros un verbo, un sustantivo, un adjetivo calificativo, aún en nuestro idioma, lo debemos tomar con seriedad. Por lo tanto, debe ser creída, obedecida y predicada. Entonces, cuando nosotros encontramos el modelo de la inspiración bíblica, lo vamos a encontrar en dos perspectivas, horizontal y vertical. La inspiración es plenaria en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando nosotros nos dirigimos a la palabra de Dios en Apocalipsis, vamos a encontrar algo extraordinario en el capítulo 22, en los últimos versículos. ¿Sí? Versículo 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de estas palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Miren, mis amados hermanos, predicar la palabra tiene su seriedad, porque estamos diciendo, Dios dice, y esto es importante, la Biblia no contiene cuentos, ni especulaciones, ni mitos, ni leyendas. La Biblia es la palabra de Dios en su totalidad. Todas las partes de la revelación son igualmente de origen divino y fidedignas. No hay partes menos inspiradas. Voy a poner un ejemplo. ¿En cuánto tiempo se creó el mundo y el universo y todas las cosas? La Biblia nos responde en 6 días. 6 días. De ahí para adelante no podemos especular que 1000 días para Dios son como un día y un día como 1000 días. La Biblia dice que fue la tarde y la mañana del primer día. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Y así sucesivamente hasta el sexto día. Y en el sexto día creó Dios al hombre y le habló y sopló sobre él y lo invitó a adorarle. El primer día del hombre es el séptimo día de Dios. El séptimo día de Dios es el primer día del hombre, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. La intención de la palabra es revelar lo que es necesario para nuestra redención, para nuestra salvación y para vivir plenamente dichosos dentro de su reino. Por eso hay un eje horizontal. La inspiración verbal, ¿qué nos especifica? Que es para un pueblo real, para un pueblo que puede vivirla, obedecerla, acatarla, confiar en ella. Y esto es muy importante. En este orden de ideas, el Pentateuco como unidad canónica y testimonio inspirado de la revelación mosaica, mis amados hermanos, designa estos 5 libros y abren el canon bíblico. Una de las cosas fundamentales que deberíamos hacer es estudiar con seriedad estos 5 libros. Cuando hablamos de la Torá, Pentateuco, la ley, nosotros tenemos que entender que no solamente está en un sentido jurídico, sino está en una instrucción divina. Y esta observación es importante porque Dios quiere que vivamos bajo su dirección. Y ojo, mis amados hermanos, que no estoy hablando de una doctrina herética que hoy en día está muy de moda y en boga en algunas naciones latinoamericanas, que es el constructivismo. ¿Ustedes la conocen? No, no. El No, pastor. Muy bien, el constructivismo quiere darnos la idea que tenemos que obedecer, o sea, que somos cristianos,
tenemos cultos, pero que tenemos que vivir como los judíos antiguos. Y algo que yo quiero llamar la atención porque no se vaya a entender que yo estoy diciendo que tenemos que guardar la Pascua, el Pentecostés, ¿cómo se llama esto? El año del jubileo. No, mis amados hermanos. La unidad del Pentateuco se percibe en su trama narrativa y esto es muy importante. Lo que nos está narrando con toda claridad es el establecimiento del reino de Dios. La progresión es histórica, teológica, creación, caída, promesa, elección, redención, pacto, adoración, disciplina y esperanza. Cada libro posee características propias, pero todos participan de un mismo movimiento revelacional. ¿Qué quiero decirles? Que comenzamos con Génesis 1.1 y esto nos debe llamar poderosamente la atención, porque cuando nosotros vamos a Génesis 1.1 tenemos muy poquita información. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este texto es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos da por sentado que Dios ya preexistía a todas las cosas. Y esto es muy interesante, porque todas las cosas fueron hechas de la nada. Y de ahí para adelante vemos cómo Dios nos va dando información para decir cuál es el plan del establecimiento de su reino y que este reino tiene un rey que es un rey que será llamado el Rey de Reyes. Por eso que el testimonio mosaico del Pentateuco es un testimonio interno de la escritura que vincula de manera significativa la ley con Moisés. Éxodo afirma que Moisés escribió las palabras del Señor. Números declara que Moisés registró las jornadas de Israel por mandato divino. Deuteronomio afirma que Moisés escribió esta ley y que la entregó a los sacerdotes y a los ancianos de Israel. El Nuevo Testamento mantiene esta relación cuando habla de Moisés. Es el más citado del Antiguo Testamento porque tiene autoridad escritural. Lo dice Mateo 19, 7 al 8, Lucas 24, 44, Juan 5, del 45 al 47. No tenemos el tiempo, mis hermanos, de leer, pero ustedes lo pueden hacer al repetir la clase. Se la voy a enviar al pastor Elías. Espero que hayan visto la primera clase también. La fe reformada no necesita negar la existencia de los elementos que Dios nos ha narrado y que cómo ha llegado esa palabra a nosotros. Lo decisivo es que el texto canónico es recibido por la iglesia y es escritura inspirada y normativa. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros meditemos, porque esta afirmación protege el Pentateuco de dos errores fundamentales. El primero consiste en reducirlo a un documento meramente humano, producto de la evolución religiosa, cultural, histórica, sociológica o filosófica. Tal enfoque puede estudiar ciertos fenómenos literarios, pero nos va a distanciar de su carácter de revelación divina. Queridos hermanos, en la Biblia no hay mitos, no hay leyendas, hay verdades. Lo que se nos cuenta es porque así sucedió. El segundo error que vamos a hacer protegidos es en leer el Pentateuco de manera plana, sin reconocer que es una revelación progresiva que nos está dando más y más información del estado del hombre, del pacto de Dios y su ubicación dentro de la historia del pacto eterno de redención. Una lectura correcta, mis amados hermanos, es que
minuto a minuto, día tras día, hora tras hora que va narrando la escritura, vamos viendo más claramente el plan eterno de redención que es en la persona del Mesías. Por ello, el Pentateuco debe ser interpretado canónicamente. Génesis 1 no solamente introduce una cosmogonía, introduce al Dios soberano, creador, eterno, diseñador, pastor, sacerdote, profeta, rey, porque nuestro Dios es personal, es bueno, es cercano. Y Génesis 3 no solo explica el origen del mal, revela la ruptura del pacto, de la culpa humana y de la necesidad de la redención, de la necesidad de la primera promesa de gracia. Y yo con esto les quiero recordar que es Dios que se acerca a buscar a Adán. En Génesis 3 dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán muestra toda su condición caída, diciendo, Señor, escuché tu voz y me escondí. Hay un sentido lógico en entender Génesis, Éxodo, que no solo narra la liberación política, sino muestra la redención por la sangre, el juicio sobre los opresores, la victoria de nuestro Dios sobre los dioses falsos y la formación de un pueblo sacerdotal, un pueblo santo, una nación santa. Levítico no solo conserva rituales religiosos antiguos, enseña que son sombras de la promesa de aquel que ha de venir, de que Dios ha de proveer la expiación perfecta, suficiente, llamando a su pueblo a la santidad. Y Números no solamente relata la desobediencia del pueblo, su incredulidad, su necedad, sino toda la paciencia y la disciplina de nuestro Dios. Por eso, mis amados hermanos, la unidad del canon es muy importante, que nunca se rompe el plan. Siempre el plan de Dios está para adelante, llenándonos a nosotros una y otra vez de una esperanza real. Dios es fiel. En síntesis, mis amados hermanos, el Pentateuco es una unidad canónica inspirada que introduce los grandes ejes de toda la teología bíblica. Su autoridad deriva de Dios. Su forma literaria combina narración, genealogía, ley, culto, poesía, exhortación, y su trama revela el avance de la historia de la redención. Comienza con Génesis 3:15, haciéndonos ver que hay más allá de todo lo que hemos visto, que hay un Mesías, el cual culminará y cerrará esta historia perfectamente. Por eso, mis amados hermanos, el testimonio de la Biblia es perfecta. Si Jesucristo es Dios, su visión del Pentateuco define irrevocablemente la nuestra. Él vivió lo que enseñó, y lo que enseñó está en la Torá. Cumplió las profecías milenarias a través de señales y milagros. Todo lo que el Antiguo Testamento, la ley, los profetas anunciaron sobre él. La prueba final es la resurrección histórica, apareciendo a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Lo narra 1 Corintios 15:6. Por eso, mis amados hermanos, el sello de la inspección sobre la ley lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Mateo 19, versículos 4 al 15 nos habla de su origen, defendiendo el diseño del matrimonio, y cita directamente Génesis. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Sobre la eternidad. Estas son algunos ejemplos. En Lucas 16:17, enseñando sobre el valor inquebrantable de la voluntad de Dios, y eleva la ley por encima de la creación.
pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice la Escritura. Sobre su propia identidad, ya resucitado nuestro Señor Jesús, camino de Maús, usa a Moisés como una prueba de sí mismo. Los profetas, los salmos hablaron de Cristo. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Pentateuco, tenemos que ver una arquitectura de fe terminada, porque nosotros vemos que la revelación que encontramos se encuentran en cuatro fundamentos fundamentales que nosotros podemos considerar, mis amados hermanos. Y esto es que la Biblia dice que hay un Dios, un pueblo, una ley, un reino. No hay más. Es lo que hoy nosotros creemos. Nosotros somos tan hijos de Dios como Abraham, como Isaac, como Jacob. ¿Ellos qué creyeron? Que hay un solo Dios, que hay un pueblo de la redención, la elección inmerecida, una humanidad llamada a ser luz por medio de las naciones. Y el Señor, cuando llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y una ley clara, que no ha de pasar de moda. Una ley que para el creyente verdadero es deleitosa, porque responde a nuestras necesidades, a nuestro diseño. Y cuando nosotros vivimos la ley, manifestamos un reino, el establecimiento físico y espiritual del gobierno de Dios sobre este mundo y sobre la tierra. Por eso, mis amados hermanos, yo les llamo la atención. El Pentateuco es un tesoro vivo para la iglesia de hoy, pero es a veces un tesoro escondido, enmohecido, guardado. Mientras Jesús caminó en la tierra, no existía el Nuevo Testamento. El Pentateuco era la palabra de Dios viva. Hoy, guiados por esta palabra de Dios, hoy guiados por el Espíritu Santo, deberíamos reconocer que estos 5 libros siguen siendo nuestro fundamento. Y esto es muy importante. Entonces, el Pentateuco como historia del pacto, creación, caída, promesa y pueblo redimido. Es un segundo eje teológico. La teología del pacto es fundamental para poder entender por qué hacemos lo que hacemos hoy en día, mis amados hermanos. Tanto en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, como hoy en día, solo había un remanente, solo había un pueblo por el cual se pertenecía. Esa pertenencia se celebraba en el Antiguo Testamento por la circuncisión y hoy por el bautismo. La comunión se celebraba en el Antiguo Testamento a través de la Pascua y hoy a través de la cena. Esta comprensión nos da un aterrizaje a una verdad doctrinal y teológica. Dios se revela jurisprudencialmente con su pueblo. Y yo quiero llegar a sus corazones, porque a nosotros nos gusta la idea, Dios es amor y Dios me amó. Y sí, el apóstol Juan al escribir primera de Juan, en todo el capítulo 4, 5, nos recalca una y otra vez que Dios es amor, que Él nos amó primero y que quien es su discípulo amará a su prójimo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y esto es muy importante, mis amados hermanos. Sin embargo, la relación con nuestro Dios es pactual. Es en la obra de la jurisprudencia legal, de la obra de la cruz. Recuerden las palabras del Señor Jesús en la cruz. Todo está pagado.
Toda justicia ha sido llevada a la cruz. Colosenses 2 dice, el acta de los decretos que era contraria fue clavada en la cruz para reconciliarnos. Y esto es muy importante. La creación, por tanto, no es simplemente un escenario neutral, es el reino de Dios, ordenado por su palabra y entregado al hombre como mayordomo. El mandato cultural es obedece. Obedece la ley moral, obedece la ley litúrgica, obedece la ley civil. Guarda y vive conforme a tu vocación, no conforme a una explotación autónoma, sino con una administración responsable. Todos los seres humanos desde la creación fuimos puestos como imagen y semejanza de Dios para fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Estamos en autoridad y con funciones específicas. Y cuando hablamos del hombre, estamos hablando de hombre y de mujer. Y si no obedecemos, viene el juicio de Dios, el castigo de Dios, la corrección de Dios. Y esto es muy importante porque en el desarrollo del pacto, la promesa y la redención y la ley es manifiesta. ¿Preguntas hasta aquí, mis amados hermanos? ¿Aportes? ¿Disensiones? ¿Algo que no quedó claro? Todo entendido, pastor, todo claro, bien explicado. Gracias. Quiero convencerle, mis amados hermanos, que tenemos que dedicarle tiempo al Pentateuco, porque el pacto con Abraham es fundamental para la teología del Pentateuco. Dios promete una descendencia que será bendición. En el Antiguo Testamento, ¿de qué manera se pertenecía al pueblo de Dios? A través de la circuncisión. Es un acto sacramental por el cual todos los que nacían dentro del pueblo, todos los que eran comprados, todos los que estaban dentro del pueblo tenían que ser circuncidados. Y ese mismo pueblo tenía que participar de la Pascua. Ya cumplido en Cristo, seguimos con los dos únicos sacramentos dados por el Señor Jesús. En Lucas 22 dice, harán esto en memoria mía. El mismo Señor Jesús dice, esta es la última Pascua y a partir de ahora van a celebrar la cena del Señor, con pan y con vino, porque este pan es mi cuerpo, dice en 1 Corintios 11, y esta copa de mi sangre es el nuevo pacto en mi sangre, que nos habla de que estamos en comunión con Dios. Dios promete una descendencia que será de bendición para todas las naciones, pero todos estamos unidos bajo el hilo conductor que es la promesa pactual de Cristo Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, el que vino a dar su vida en rescate de muchos, de acuerdo como explica Romanos capítulo 5. Éxodo retoma esa promesa. Dios escucha el clamor de Israel, recuerda su pacto con Abraham, Isaac, Jacob, desciende para liberarlos. Esa es la historia de siempre. El hombre nace esclavo y es liberado, redimido y traído a su reino, a la luz, a la libertad. Por eso, mis amados hermanos, la gracia, la expiación y la renovación del pacto profundamente nos debe llamar a un estudio serio del Pentateuco. Levítico profundiza esta relación entre la gracia, la expiación y la santidad. Una y otra vez vemos el tabernáculo, el oficio sacerdotal, el oficio levítico, lo que significaba el poder sacrificar una oveja o un animal para el perdón de mis pecados, con la esperanza de ser perdonado. Queridos hermanos, cada uno de los libros nos va a hablar de esa tensión entre la fidelidad de Dios y la incredulidad del pueblo.
es algo que a veces nosotros pensamos, ¿por qué tengo tantas luchas en esta iglesia? ¿Cómo les predico? ¿Cómo los convenzo? Bueno, yo sé que pasa eso en México, pasa en Colombia, pasa en todos los rincones. Pasó en el desierto y Moisés escribe muchas veces con dolor, muchas veces con rabia, muchas veces con amargura, porque anticipa la insuficiencia de nuestro corazón humano. En consecuencia, el Pentateuco presenta una historia de un pacto que va desde la creación hasta ver el pueblo redimido en espera de una tierra para el establecimiento del reino de Dios. Por eso es importante, mis amados hermanos, el cimiento redentor, el Pentateuco como fundamento histórico redentivo de la revelación bíblica. Dios es real, su plan es real, hubo un pueblo real y un prólogo desconectado es a menudo leído como una colección árida de leyes antiguas, tradiciones desconectadas o un mero trasfondo histórico judío. Usted puede leer de esa manera el Pentateuco y se equivoca, pero un cimiento teológico firme es entender que la palabra de Dios no ha pasado de moda, no es anacrónica y es algo que es muy importante que usted y yo nosotros hoy lo meditemos, mis queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque la Torah, instrucción de Dios, que establece las categorías fundamentales sin las cuales el Evangelio es incomprensible, una historia inspirada de redención que culmina en Cristo. Hoy no tenemos más el templo ni tenemos un tabernáculo, pero tenemos la iglesia local del Señor donde seguimos cantando, predicando y manifestando todo lo que se cumplió en Cristo Jesús. Hoy no tenemos las leyes de Israel para obedecerlas, pero vivimos dentro de naciones donde tenemos que obedecer la ley de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 13. Obedecemos en todo lo que Dios nos permite entender que es bueno, que viene de Dios y que está dentro de lo que yo les decía hace un instante de la Biblia como derecho canónico. Y esto es muy importante, mis amados hermanos, porque los lentes hermenéuticos para leer el Pentateuco es entender una evolución histórica, filosófica, religiosa. Y quiero hacerme entender, porque nosotros pudiéramos caer en esta tentación. Si leemos la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, como una evolución religiosa, vamos a reducir el texto a un documento puramente humano, fragmentado, ignorando que el mensaje es Cristo, que hay un pueblo y que está concatenado, porque ignoraríamos la revelación divina en favor de la antropología religiosa. Pero también, como les dije, podemos tener una lectura plana, como un sistema estático, como, qué bueno, qué interesante, bonita historia. ¿Cómo estamos llamados a leer el Pentateuco? Reconociendo que viene de Dios, y perdón que sea redundante, cada palabra, cada tilde fue puesto con una intencionalidad. Entender que Dios revela su propósito en actos, palabras, historias, culminando en la obra de Cristo. Que hay una progresión teológica de la Torá, del Pentateuco, de la ley. Cualquiera de estas tres palabras son sinónimo. Pentateuco, 5 cajas, es sinónimo de Torá. Pentateuco, Torá, es sinónimo de ley, mis queridos hermanos. Y hay una progresión teológica. La creación caída, la elección soberana de una familia, la liberación por sangre, formación del pueblo y la presencia de Dios con su pueblo, la expiación provista por Dios
para habitar con un pueblo pecador y la tensión entre la incredulidad humana y la fidelidad divina en el desierto, mis amados hermanos. Finalmente, cuando llegamos a Deuteronomio, la renovación, la segunda ley, la instrucción a no olvidar, a renovar, a afirmar, a adherirnos al pacto de Dios. Es un llamado al corazón y a la esperanza de la gracia futura. Un día estaremos en la eternidad en el reino de Dios. Y esto es muy importante, mis amados hermanos. Por eso, el arco del pacto, de la rutina a la promesa, es así como se presenta. Génesis nos dice creación y mandato. Teológicamente hablamos del idemago. Adán como representante, como vicerregente. ¿Y la caída está dentro del plan? Sí, pero no sorprende a Dios. Toda ley tiene tres aspectos. No está en la diapositiva. ¿Cuáles son los aspectos de la ley? El primero, la normatividad. Toda ley te dice qué hacer, qué hay que obedecer. La transgresión o la desobediencia de la ley trae consecuencias. Y esas consecuencias están establecidas jurídicamente. Tanto Antiguo y Nuevo Testamento dice, toda alma que pecare esa morirá. Nuevo Testamento es sencillo y podemos observarlo. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La norma está establecida, nos dice qué hay que hacer. Quien viola la norma nos presenta la ley y la sentencia, pero también extraordinariamente Dios dejó cómo poder resarcir justa, perfecta y suficientemente la transgresión de la ley. Y ahí es donde entra el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué razón? Porque hay un pacto. Miren, revisen la escritura. La Biblia no dice Dios de pactos. La Biblia dice Dios de pacto. Aunque vemos muchos pactos de preservación y de promesa a lo largo de la escritura, pero es uno y el mismo. El orden de la gracia, la redención precede a la ley. Todos del Antiguo Testamento, absolutamente todos, ¿por qué fueron salvos? ¿Porque cumplieron perfectamente la ley de Dios? La escritura dice que no. No fue por mérito. La obediencia no gana la liberación, no gana el perdón. Dice que la salvación es por medio de la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Lo que nos lleva, mis amados hermanos, a ver el santuario y la atención de la distancia y la presencia de Dios. Dios ilustra en el Pentateuco cosas muy claras. La presencia de Dios, su gloria habitando con su pueblo, su santidad, su mediación, pero separado por un velo, el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso, mis amados hermanos, hoy tenemos que meditar de lo valioso que es el Antiguo Testamento, porque encontramos en él la ley moral, la ley civil, la ley judicial, tres aspectos de una misma revelación, tres aspectos que se complementan, porque en la ley moral encontramos resumida los 10 mandamientos, revela el carácter de Dios. La aplicación actual es la misma regla que tenemos que cumplir. En el Antiguo Testamento
En Éxodo 20, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hoy tenemos que adorar bajo esa misma premisa. El segundo mandamiento es no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso que me acuerdo de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares. Esos millares son los que obedecen y guardan su palabra. Por eso la ley judicial o la ley civil, estamos en el reino de Dios, lo que nos está diciendo que moralmente somos examinados, que estamos llamados a adorar, pero que también tenemos que vivir dentro de ese reino, sabiendo de su presencia. La misma ley moral dice, acuérdate del día de reposo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Hay un día que es un día del Señor. Preguntas, mis hermanos, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Algún aporte, disensión? Sí, pastor, yo creo que para que nosotros podamos realmente entender el camino de la redención, tenemos que tomarlo desde el Pentateuco, ¿no? Porque muchas veces dicen algunos que es a partir del Nuevo Testamento que la gracia comienza y que en el Antiguo Testamento la gracia no existía, pero realmente desde el principio, ¿no? Está la gracia de Dios y lo leemos en el Pentateuco, cómo Dios muestra esa gracia a su pueblo y esa misma gracia es la que hoy nos tiene salvos, ¿no? Por la redención efectuada en Cristo. Muy bien, mi hermano. Wilberto, ¿no? Muchas Así gracias. es. Muy bien, miren que el tercer eje del Pentateuco nos habla de eso, porque en una función formativa el Pentateuco nos habla de la adoración, pero nos habla y nos dice que nosotros estamos enemistados con Dios y debemos reconciliarnos. Estamos enemistados por nuestro pecado. ¿Cómo le adoramos en el Antiguo Testamento? A través del sacrificio. De hecho, el primer sacrificio lo hizo el mismo Dios. Adán, ¿dónde estás? Él dice, me escondí, me fui. No, estoy con vergüenza, me he hecho mis propias ropas. Y él dice, no, pieles de un animal. Lo más seguro es un cordero. Porque Dios se agradó del sacrificio o de la ofrenda de Abel y no la de Caín. La Biblia no dice que Caín haya ofrecido legumbres dañadas, ni lo peor de la cosecha, sino lo mejor. Pero ¿por qué se agradó de la de Abel? Porque era conforme a su mandato, conforme a lo que se había dicho. Queridos hermanos, amados hermanos, la adoración aparece desde Génesis como respuesta a un Dios creador y redentor. Abel ofrece su sacrificio porque la salvación es por gracia. Noé edifica un altar después del diluvio por gracia. Abraham invoca el nombre del Señor por gracia. Jacob levanta memoriales por gracia. Israel celebra la Pascua y en el Sinaí se ordena el tabernáculo y todo nos apunta que toda la salvación de todos era por gracia. Nadie se podía salvar por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué razón? Porque era por el cumplimiento perfecto de la ley. Porque un requisito para estar delante de nuestro Dios es la santidad. Y esto es muy importante que nosotros lo meditemos. Mis queridos hermanos, la ley del Pentateuco nos lleva a tener un discernimiento redentivo histórico. Y aunque nosotros desde la teología, desde la academia, distinguimos entre la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil, todas son una y se deben entender que están unidas. Y esto es muy importante.
porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17 lo dice claramente. Él mismo nos puso un ejemplo en su palabra. Si alguien viene a presentar sus diezmos, sus ofrendas, y ha peleado con su hermano, ¿qué tiene que hacer? ¿Quién sabe? Tiene que reconciliarse primero, estar bien con su prójimo y después venir y presentar la ofrenda delante de Dios para que Oh, sea aceptado. perfecto, mi hermano. Muchas gracias por su participación. Y esto es muy importante porque fíjense que aquí vemos la ley moral unida con la ley litúrgica y la ley civil. Las tres conforman una sola ley. Dice, has venido a presentar y sabes y te acuerdas, uy, no me he reconciliado, bueno, acabo de tomar un nombre con Fernanda Peralta. ¿Qué tengo que hacer? Salir corriendo, buscar a Fernanda. No, dice, deja tu ofrenda y sal corriendo, reconcíliate y vuelve. Y se cumple la ley litúrgica, la ley ceremonial y la ley civil, porque el Señor nos llama y nos confirma las instrucciones mosaicas, porque toda la ley tiene algo muy importante, un carácter tipológico. Hebreos nos enseña que el tabernáculo y los sacrificios eran sombra de las realidades celestiales. Por una sola ofrenda perfeccionó para siempre a los santificados. Todos los corderos, machos cabríos del Antiguo Testamento no santificaban perfectamente. Era temporal, muy temporalmente. El principio está. El creyente no vuelve a los sacrificios levíticos en el Nuevo Testamento, pero aprende de ellos para saber de la gravedad del pecado. Una persona que peca debe de morir y necesitamos un mediador y la suficiencia del sacrificio del que muere. Por eso todas las figuras mediadoras, la esperanza cristológica, la ética de la santidad en el Antiguo Testamento, nos debe llamar poderosamente la atención, mis queridos hermanos, porque está ahí hablándonos, diciéndonos, la salvación es por gracia, no es por medio de la ley. A veces nosotros no lo entendemos, no hacemos una lectura correcta. El Pentateuco fundamenta una ética de santidad en todas las áreas de la vida para la iglesia. Santo en el hogar, santo en el lugar de adoración, de liturgia, santo en el lugar donde trabajo, estudio, vivo. Y esto es algo que debe ser importante para nosotros, mis queridos hermanos. Cada una de las figuras del Antiguo Testamento son sombras. La esperanza cristológica y la ética de la santidad es una realidad. Por eso la adoración cristiana, la comunión con Dios y el valor permanente del Pentateuco es importante. La adoración cristiana se aprende en el Pentateuco porque nos hace entender la gravedad del pecado, que quien se acerca a Dios requiere santidad, mediación, palabra de Dios, dirección, guía. Dios habita en medio de su pueblo. La presencia de Dios en medio de nosotros nos debe llamar a una sola pregunta y es, ¿cómo estoy delante de Dios? Porque a veces pedimos su bendición, pero no pedimos esa bendición que sea para su gloria. No es una legislación antigua el Pentateuco, mis queridos hermanos. Es una escritura viva que enseña al pueblo de Dios a leer la historia bajo la soberanía, o sea, bajo el gobierno de Dios. Y esto es muy importante. Por eso, mis amados hermanos, la insuficiencia humana y la esperanza profética.
La ley es un ayo que nos llevará a Cristo. Gracia en medio del juicio. La renovación del corazón. Moisés exige obediencia de corazón, pero profetiza la ruptura del pacto por la rebelión, la necedad del pueblo. El pueblo estaba circuncidado por fuera, pero incircunciso en el corazón y necesita ser operado. Necesita de la gracia de Dios. Y nosotros nos damos cuenta de esto que es extraordinario. Aspectos tipológicos, cristológicos del Antiguo Testamento son como el Cordero Pascual, la expiación y protección bajo la sangre, el tabernáculo mismo, la presencia definitiva de Dios encarnado, la serpiente de bronce en medio de el desierto para un pueblo que quería disfrutar de las bendiciones de Dios sin rendirse a Dios. Todas estas sombras de las realidades celestiales y no son alegorías arbitrarias, sino patrones históricos diseñados por Dios, porque Cristo es el cumplimiento. Por una sola ofrenda se hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10. Figuras mediadoras que muestra el Pentateuco. El patrón del Salvador, Adán, representante, Noé, la preservación en el juicio, Abraham e Isaac, hijo de la promesa, José, exaltación a través del sufrimiento, Moisés, el mediador profético definitivo, Aarón, sumo sacerdote, todos cumplidos en Cristo, porque Cristo es nuestro representante, porque Cristo es el que nos preserva del juicio, porque Cristo es el unigénito Hijo de Dios, porque Cristo es aquel que fue humillado y exaltado, de acuerdo a lo que mismo Santiago dice, porque Él es nuestro mediador y nuestro gran sumo sacerdote. Es así, mis hermanos, que la ética del pueblo redimido debe evitar el legalismo y el antinomianismo. Me explico. Nosotros no decimos que la ley del Antiguo Testamento fue abrogada. Un uso pedagógico de la ley nos lleva a Cristo. Es el ayo. La ley revela la profundidad del pecado, nos despoja de nuestra justicia y nos conduce a Cristo. En otras palabras, no somos buenos. ¿Qué merecemos? La condenación. Por eso el uso normativo, la regla. Para el creyente que está unido a Cristo, la ley moral ya no es un pacto de condenación, sino una guía perfecta para una vida de gratitud, santidad, guiada por el Espíritu Santo. Lo dice Gálatas. Quien es guiado por el Espíritu no está preocupado de la ley, porque quien es guiado por el Espíritu tiene el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Este Pentateuco nos ayuda a entender algunas cosas. Entendemos que somos imagen de Dios, vicerregentes. Estamos en autoridad y con funciones y daremos cuentas al Señor. Que tenemos una condición caída, es verdad, y que tenemos la necesidad de la redención. La Biblia dice que la salvación es por medio de la fe. Ya no nos presentamos el domingo con un cordero. Por medio de la fe decimos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está en la cruz. Aquel que dijo: todo está pagado, todo está consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Porque entendemos la mecánica de la cruz, entendemos el estándar de santidad. Aquel que ha venido a Cristo debe caminar en Cristo. Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuál es la promesa que encontramos en el Pentateuco? Es una esperanza mesiánica. Queridos hermanos, el principio y el fin de la revelación. El Pentateuco no es un bloque muerto de legislación,
Es la escritura viva que enseña al pueblo de Dios a leer la historia bajo la soberanía. Es un néctar precioso, divino, que establece que Dios gobierna. El pecado es grave, la gracia es soberana y la adoración es regulada por Dios. Desde Génesis hasta Deuteronomio llamamos Pentateuco. Cada hilo de la historia avanza hacia Jesucristo, el cumplimiento de la promesa, el mediador perfecto, el sacrificio suficiente. Mis hermanos, vamos a llegar a una conclusión. El Pentateuco es el fundamento histórico redentivo. No son historias y nombres para aburrirnos. Nos habla de la fidelidad de Dios, de la rebeldía del hombre. Nos habla de ese fundamento histórico redentivo, del pacto eterno de redención, de esa revelación en la Biblia, en el que presenta a nuestro Dios soberano que crea, juzga el pecado, promete redención, llama a Abraham, rescata a Israel y forma un pueblo del pacto. Desde la lectura bíblica reformada, no es una colección dispersa de tradiciones, de aspectos culturales. Es algo que nosotros tenemos que evaluar, mis hermanos. Por lo menos que hemos aprendido en esta parte, en esta clase, en este capítulo. Primero, el Pentateuco como testimonio inspirado de la revelación divina. Dios lo exhaló, Dios lo comunicó, Dios responde nuestras preguntas existenciales. Segundo, el Pentateuco como historia del pacto, desde la creación hasta la caída, el éxodo y la ley. Y finalmente el tercero, el Pentateuco como fundamento de la adoración, la santidad y la esperanza cristológica. En todos estos ejes, Él hace visible que la gracia de Dios precede, sostiene y orienta la vida de su pueblo. En nuestra teología presbiteriana reformada, el Pentateuco provee las categorías esenciales de la fe bíblica: creación, somos imagen de Dios; caída, pacto, sacrificio, ley. La salvación siempre ha sido por gracia. Hoy, 2026, la iglesia necesita volver a Él como palabra viva, que revela la gravedad del pecado, la soberanía de la gracia y la centralidad en Cristo Jesús, mediador perfecto y cumplidor de la promesa divina. Mis hermanos, muchas gracias. No sé si hay preguntas, aportes. Cuéntenme, por favor. Sí, pastor, yo Pastor, creo que... ay, perdón. Adelante, Adelante, Willy. adelante, adelante, pastor, adelante. Gracias, gracias. Pastor, la verdad que muy, muy clara la exposición y yo creo que nos ha quedado claro, ¿verdad? Que realmente el Pentateuco es el fundamento y que no se ha terminado, sino que continúa dando dirección, iluminando, y creo que es importante que nosotros podamos comprender estos aspectos del Pentateuco, porque primero debe ser encarnado en nosotros para que pueda haber una transformación primero en nuestras vidas y desde luego también en nuestra familia, en la iglesia y en la sociedad. Y yo creo que la exposición, pastor, excelente. Bendiciones. Gracias, Pastor Elías. Hermano Wilberto. Sí, pastor, yo creo que partiendo de ahí, ¿no? Hoy, bueno, en lo personal yo me siento muy contento, muy satisfecho porque he aprendido cosas que ignoraba, realmente ignoraba. Y para mí es de mucha bendición y creo que para nuestra iglesia igual lo será porque pues es mi deseo llevar este conocimiento que usted nos ha traído a través de Dios
a nuestra iglesia para que podamos comprender un poco más la escritura de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios, y de esa manera poder ser edificados y transformados a la luz de la palabra encarnada de nuestro Dios, la palabra revelada. Entonces, bendiciones, pastor, que Dios le bendiga. Gracias, mi hermano Wilberto. ¿Algún aporte o pregunta más, por favor? Lo escucho, mi hermano. Este, lo que me impactó de su conferencia fue como el Pentateuco, pues viene siendo, dice que la palabra de Dios, como que tiene esa vigencia, que vemos nosotros el cumplimiento en Cristo. O sea, me recordó, ¿no? Cómo dirige hacia el Señor. Entonces, dice que la Biblia es la verdad. Decía hace unos momentos que la Biblia no contiene la verdad. Dice que la Biblia es la verdad. Y yo creo que todo lo que explicó, pues realmente es muy útil para la fe, es muy útil para nuestra enseñanza. Y pues muchas gracias. Y gracias también al pastor Elías por compartirnos esa liga y poder apreciar pues esta hermosa conferencia. Que Dios les bendiga. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más, mis hermanos? Muy bien, mis hermanos, hermanas, el Señor me los bendiga. Pastor Elías, estamos en sus manos para que nos despida con bendición o con maldición, siendo sacerdote de nuestro Rey. Gracias, pastor. Gracias por su ponencia y vamos a orar al Señor. Yo creo que muy contentos y vamos a pedir también la bendición para ir a descansar en el nombre del Señor. Padre bueno, muchas gracias te damos porque nos permites estar ocupados, Señor, en tu palabra, escuchando, Señor, a tu siervo que para nosotros es de gran bendición. Bendice, Señor, su vida, bendice su familia y permite, Padre bueno, que la enseñanza recibida pueda, Señor, tomar nuestra mente, pueda tomar, Señor, decisiones y sobre todo, Señor, que esa palabra pueda ser, Señor, de transformación en nosotros, pero también en la vida de tu iglesia. Y que tu iglesia, Señor, pueda ser desafiada a caminar en tu verdad. Gracias te damos, Señor, te rogamos que podamos tener un descanso en tus manos, podamos despertar mañana, si así es tu voluntad, y continuar, Señor, confiando y entendiendo, Señor, tu gracia, tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias por todo, Padre bueno, en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. El Señor me Amén. los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Amén. Amén. Dios Dios nos los bendiga. bendiga. Saludos, pastor. Bendiciones. Saludos, pastor Elías. Ándale, Mario, cuídate, Dios te bendiga. Dios te Bendiciones para bendiga. ti y tu familia. Amén.